La historia que estás a punto de escuchar parece sacada de una película de Hollywood, pero ocurrió en la vida real y dejó al gobierno de México en ridículo frente al mundo entero. Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, había sido capturado y enviado a una de las prisiones más seguras del país, el penal de máxima seguridad de El Altiplano. El gobierno aseguraba que era imposible escapar de allí. Había muros reforzados, cámaras por todas partes, custodios vigilando cada movimiento y una seguridad que se presentaba como a prueba de fugas. Sin embargo, lo que nadie imaginaba es que en menos de 24 horas, el capo demostraría que no existían cárceles capaces de detenerlo. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió, tenemos que retroceder a ese día fatídico. La prensa mexicana transmitía notas que celebraban el logro de mantener encerrado al hombre más buscado del país. Las calles estaban tranquilas. La gente pensaba que finalmente se había hecho justicia. Pero en silencio, bajo tierra, se preparaba algo que dejaría a millones de personas con la boca abierta. Desde temprano, el Chapo parecía tranquilo en su celda. Los guardias notaban que caminaba de un lado a otro, que se detenía a fumar un cigarrillo, que observaba las paredes como si estuviera midiendo algo. Era un día normal, o al menos eso creían. Lo que nadie sabía era que bajo sus pies se extendía un túnel de más de 1,5 kilómetros, diseñado con precisión quirúrgica, ventilación, iluminación, incluso una moto adaptada sobre rieles para acelerar la fuga. Era como si un ingeniero hubiera planeado todo con lujo de detalles. Ponte en ese escenario por un momento, el hombre más temido de México, encerrado, sabiendo que las cámaras lo vigilan, pero con la certeza de que, en cuestión de horas, estaría otra vez libre. ¿Cómo reaccionarías tú en su lugar? ¿Te desesperarías o sentirías emoción sabiendo que estabas a punto de humillar a un país entero? Escríbenos en los comentarios tu opinión, porque queremos saber qué piensas tú de este momento único en la historia. Mientras tanto, en el exterior, su gente trabajaba sin descanso. Excavaban, medían y conectaban el túnel que llevaría al capo de vuelta a las calles. Nadie escuchaba los ruidos, nadie sospechaba. El sistema de seguridad más avanzado de México había sido burlado desde el principio. Lo más sorprendente es que todo esto ocurrió frente a las narices de las autoridades y nadie se dio cuenta. La celda de El Chapo tenía una ducha en la esquina, aparentemente inofensiva. Pero bajo ese pequeño espacio, el túnel emergía como la entrada a otro mundo. Las cámaras de seguridad captaron a Guzmán entrando en esa área y después, silencio. Simplemente desapareció. Imagina ser uno de los custodios aquella noche. Ves al prisionero caminando, luego dirigirse a la ducha y de pronto no vuelve a salir. Lo buscas, revisas y la celda está vacía. El pánico debió recorrer la sangre de esos hombres. Era el preso más importante de México, el más protegido y ahora no estaba. ¿Cómo explicarle eso al país? ¿Cómo admitir que el Estado había sido humillado? Y es que este escape no fue solamente una fuga, fue un golpe directo al orgullo del gobierno mexicano, una señal de que el poder del narco aún superaba al del Estado. El pueblo, al enterarse, reaccionó con risas, memes, incredulidad. Algunos lo veían como un héroe, otros como una vergüenza nacional. Pero antes de que eso ocurriera, antes de que el mundo entero viera el túnel en televisión, hubo 24 horas de tensión, planeación y secreto. Ese es el viaje que recorreremos en este video. Te invito a quedarte hasta el final, porque descubrirás detalles que jamás salieron en la televisión y que explican cómo el Chapo logró lo imposible. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete ahora mismo al canal, porque aquí contamos las historias que otros prefieren callar y tu apoyo nos ayuda a seguir revelando la verdad. Volvamos a esa primera hora crítica. En la celda, Guzmán encendía un cigarrillo, lo apagaba, caminaba otra vez. Los guardias pensaban que estaba nervioso. Lo que en realidad hacía era sincronizar cada movimiento con la hora exacta en la que sus hombres terminarían el túnel. Había comunicación silenciosa,
señales que escapaban a la vista de cualquiera. Era como ver a un jugador de ajedrez moviendo sus piezas, calculando el jaque mate. Afuera, los trabajadores del cartel sabían que no podían fallar. Habían invertido meses de esfuerzo, tecnología y millones de dólares para acabar esa obra maestra subterránea. Si algo salía mal, el capo quedaría atrapado y el cartel perdería no solo a su líder, sino también el respeto de todos sus rivales. Poco a poco, las piezas del plan se alineaban. El túnel ya estaba conectado, los rieles listos, la moto en posición. Faltaban horas para la huida más espectacular de la historia reciente. Y aquí surge una pregunta que todavía hoy muchos se hacen. ¿Realmente todo esto pasó sin la complicidad de funcionarios del gobierno? Porque no es creíble que nadie notara nada. ¿Tú qué piensas? Déjalo en los comentarios porque queremos saber si crees que el Chapo escapó por pura astucia o por corrupción dentro de la prisión. Los minutos avanzaban y cada vez que el capo se movía hacia la ducha, los custodios lo observaban con indiferencia. Era parte de su rutina, no sospechaban nada. Pero Guzmán sabía que aquel rincón escondía la salida al mundo exterior, el pasaporte a la libertad. Y así comenzó la cuenta regresiva. Las últimas 24 horas de El Chapo en prisión no fueron horas de miedo, sino de confianza absoluta en un plan perfecto. Un plan que revelaba, de forma brutal, la debilidad del Estado frente al poder del narco. Este escape se convertiría en una humillación nacional, un evento que el mundo entero recordaría. Y tú que estás viendo este video ahora, eres testigo de cada detalle de esa historia. Así que acompáñanos en este recorrido, porque lo que viene a continuación te dejará sin aliento. Y no olvides darle like al video, porque eso nos ayuda a que más personas descubran esta verdad oculta. El penal de El Altiplano era considerado la fortaleza más impenetrable de México. Construido en el Estado de México, era la joya del sistema penitenciario. Allí se enviaban a los prisioneros más peligrosos, narcotraficantes, secuestradores, criminales de alto perfil. Las autoridades lo presentaban como un lugar de donde era imposible escapar. Pero la historia demostraría lo contrario. La celda de Joaquín Guzmán era como cualquier otra. Paredes grises, cama sencilla, una pequeña mesa, un sanitario y en una esquina la famosa ducha que, sin que nadie lo supiera, sería la puerta hacia la libertad. Las cámaras de seguridad filmaban cada movimiento. Las luces permanecían encendidas y los custodios hacían rondas constantes. A simple vista, nada podía fallar. Sin embargo, detrás de esa aparente seguridad, había un ambiente de confianza excesiva. Muchos guardias pensaban que el capo no se atrevería a intentar escapar otra vez. Después de todo, ya había sido recapturado tras una primera fuga espectacular en 2001, y las autoridades presumían haber aprendido la lección. Pero el narco siempre estaba un paso adelante. Mientras Guzmán caminaba dentro de su celda, los ingenieros del cartel terminaban de ajustar los últimos detalles del túnel. Era una obra de ingeniería sorprendente. Más de 500 metros de extensión, reforzado con madera, ventilación artificial, iluminación eléctrica y una moto adaptada a rieles para transportar materiales y, claro, al propio Chapo. Era un túnel de película. Imagina por un momento la audacia del plan, cavar en silencio bajo tierra durante meses sin que nadie lo notara. Los vecinos de la zona escuchaban ruidos, pero pensaban que eran simples construcciones. En realidad, se trataba de la operación más ambiciosa de la historia criminal mexicana. Ese día, el Chapo parecía inquieto pero no asustado. Se detenía en la cama, luego iba hacia la mesa, después regresaba a la ducha. Los custodios lo miraban a través de las cámaras y lo consideraban un preso más. Nadie sospechaba que bajo sus pies, a apenas 1 metro de distancia, lo esperaba el escape más humillante para el Estado mexicano. Los compañeros de prisión, según relatos posteriores, mencionaban que el capo se mostraba más silencioso de lo normal. Tal vez sabía que la hora estaba cerca y no quería arriesgarse a levantar sospechas. En su mente, el reloj ya había comenzado a marcar la cuenta regresiva. Y aquí cabe preguntarnos, ¿cómo es posible que las autoridades no notaran nada?
¿Cómo se pudo cavar un túnel de semejante magnitud sin que alguien dentro de la prisión ayudara? La versión oficial siempre insistió en que fue un plan externo, pero el pueblo mexicano lo dudó desde el primer día. Muchos creen que hubo complicidad de funcionarios. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que fue pura astucia o corrupción dentro del sistema? Déjalo en los comentarios, porque queremos conocer tu punto de vista. Las últimas horas dentro de la celda estuvieron marcadas por una calma tensa. El capo fumaba un cigarrillo, bebía agua, caminaba lentamente. Los guardias registraban todo, pero al mismo tiempo estaban convencidos de que nada extraordinario ocurriría. Ese exceso de confianza fue el error fatal que permitió la fuga. Mientras tanto, en el exterior, su gente mantenía comunicación constante, verificando cada metro del túnel. Todo tenía que estar listo. La moto encendida, el aire funcionando, las lámparas iluminando el camino. La operación no admitía errores. El escape sería rápido, preciso y silencioso. El contraste era brutal. Dentro, un hombre aparentaba tranquilidad en una celda de máxima seguridad. Debajo, un túnel esperaba para tragarse al prisionero y devolverlo a la libertad. Era como si la tierra misma conspirara para abrirle paso. Los custodios que vigilaban aquella noche jamás imaginaron que estaban presenciando el inicio de la fuga más vergonzosa de la historia reciente. Cuando Guzmán se dirigió a la ducha, no hubo alarma, no hubo sospecha. Todo parecía parte de la rutina. Pero esa rutina se convertiría en la escena que sacudiría a todo México. Imagina lo que debieron sentir los guardias minutos después, cuando se dieron cuenta de que el hombre había desaparecido de la celda. El vacío en la pantalla de las cámaras, la ducha aparentemente normal y el preso más buscado del país, desaparecido. Esa sensación de pánico, de incredulidad, debió ser indescriptible. ¿Y tú que estás viendo este video? ¿Cómo habrías reaccionado si hubieras sido uno de esos custodios? ¿Habrías sentido miedo, vergüenza, rabia? Cuéntanos en los comentarios, porque tu opinión hace este canal mucho más interactivo. Este segundo bloque de la historia nos muestra cómo la arrogancia del Estado se convirtió en su propia debilidad. Creyeron que tenían todo bajo control, pero no contaban con la astucia, la paciencia y el poder económico de un hombre que había construido un imperio basado en desafiar la ley. Lo más irónico es que la cámara de seguridad registró el momento en que Guzmán desapareció. Una prueba en video que el mundo entero vería después, como evidencia de que el narco había vuelto a burlar al sistema. La televisión mostraría esas imágenes una y otra vez, y cada vez que se repetían, la vergüenza nacional crecía. Si te interesa descubrir los detalles ocultos de esta fuga y conocer cómo fueron esos minutos previos al escape, asegúrate de quedarte con nosotros hasta el final. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal, porque aquí revelamos la verdad detrás de los hechos que marcaron la historia. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote estas historias que otros prefieren callar. Mientras en la superficie la rutina de la prisión parecía inquebrantable, bajo tierra se desarrollaba una de las operaciones más ambiciosas de la historia criminal. El túnel que liberaría a Joaquín El Chapo Guzmán no era un simple agujero improvisado, era una obra de ingeniería diseñada con precisión, financiada con millones de dólares y ejecutada con paciencia inhumana. El punto de inicio estaba en una pequeña casa en construcción, a casi 1,5 kilómetros del penal de El Altiplano. Desde allí, trabajadores cavaban día y noche, utilizando maquinaria silenciosa, palas reforzadas y un sistema de rieles que recordaba a las minas subterráneas. Los vecinos de la zona escuchaban ruidos extraños, pero nadie sospechaba que bajo sus pies se estaba preparando la fuga más mediática de la historia de México. El túnel tenía un ancho suficiente para que un hombre caminara erguido. Estaba iluminado con lámparas eléctricas distribuidas a lo largo del trayecto, ventilado con tuberías que garantizaban aire fresco y reforzado con estructuras de madera para evitar derrumbes. Lo más impresionante era la moto adaptada sobre rieles, que podía transportar herramientas y materiales y servir de transporte rápido para el capo en su huida. Cada metro cavado representaba un desafío.
Había riesgo de derrumbes, de filtraciones, de ser detectados por el ruido o por vibraciones. Sin embargo, el dinero del cartel permitía solucionar cualquier obstáculo. Ingenieros, constructores y colaboradores trabajaban bajo amenaza de muerte, pero también bajo la promesa de una recompensa millonaria. Mientras tanto, en su celda, el Chapo repasaba mentalmente cada detalle del plan. Sabía que la clave estaba en mantener la calma. Cualquier gesto extraño, cualquier palabra de más, podía despertar sospechas. Sus movimientos eran medidos, calculados, como los de un actor que interpreta un papel frente a las cámaras de seguridad. Los últimos preparativos del túnel coincidieron con esas 24 horas críticas. Se verificó la iluminación, se ajustaron las ventilaciones y se probó el funcionamiento de los rieles. Era como ensayar una obra antes de la función principal. El escape tenía que ser perfecto, rápido, silencioso y sin margen de error. La tensión entre los involucrados debía ser insoportable. Los constructores sabían que si el túnel fallaba, sus vidas estarían en riesgo. Los cómplices dentro de la prisión temían que cualquier error revelara la conspiración. Y el Chapo, aunque parecía sereno, debía sentir la presión de saber que todo su imperio dependía de esas últimas horas. Imagina estar en ese momento, sabiendo que cada golpe de pala, cada tornillo ajustado, te acercaba a la libertad o a la muerte. ¿Habrías tenido el valor de participar en un plan así? Déjanos tu respuesta en los comentarios, porque queremos conocer hasta dónde crees que llega la lealtad al poder de un hombre como Guzmán. Mientras el reloj avanzaba, el túnel se transformaba en el escenario de un escape cinematográfico, y en contraste, los custodios de la prisión seguían convencidos de que tenían bajo control al criminal más peligroso de México. Esa falsa sensación de seguridad fue el regalo más grande que el narco pudo recibir. Las últimas horas se consumían. Los ingenieros aseguraban que todo estaba listo. Las lámparas encendidas iluminaban el camino subterráneo como si fuera una autopista secreta. La moto esperaba en los rieles, rugiendo suavemente como un motor de libertad. Y sobre todo el agujero final, justo debajo de la ducha de la celda, ya estaba abierto y esperando al fugitivo. En la superficie, Guzmán daba vueltas en su celda. Caminaba, se detenía, encendía un cigarrillo. A veces se sentaba en la cama, otras se quedaba de pie mirando la nada. Los guardias lo observaban desde las cámaras, sin notar nada inusual. Era exactamente lo que él necesitaba. Ser subestimado, parecer aburrido, invisible. Cada movimiento estaba planeado. No era casualidad que el Chapo eligiera la ducha como punto de escape. Sabía que era el lugar más privado, el único en el que no había vigilancia constante. Y fue allí donde desapareció. Cuando la hora señalada llegó, todo estaba listo. Guzmán se levantó, caminó hacia la ducha y de pronto, simplemente dejó de estar allí. En las cámaras se observa cómo desaparece tras unos segundos. Nunca volvió a salir. El túnel se lo tragó. Y aquí se desencadena la gran pregunta. ¿Cómo pudo todo esto ocurrir sin que alguien dentro de la prisión estuviera al tanto? ¿Es posible que un túnel de tal magnitud se construya sin ser detectado? ¿O hubo manos invisibles que facilitaron el escape? Escribe en los comentarios qué crees tú, astucia absoluta de Guzmán o corrupción estatal al máximo nivel. Este bloque nos muestra la perfección del plan. Una fuga digna de un guión de cine, pero con consecuencias reales. La humillación de un país, la burla al sistema y la confirmación de que el poder del narco podía superar incluso a las instituciones más estrictas. Y si te impresiona la magnitud del túnel y la audacia del plan, no te pierdas lo que viene en los siguientes minutos, porque ahí contaremos cómo fue el momento exacto del escape, la reacción inmediata de los guardias y el impacto mundial que provocó. Y ya sabes, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí siempre encontrarás la verdad detrás de los hechos que marcaron la historia. La medianoche se acercaba. Dentro de la celda número 20 del penal de El Altiplano, Joaquín El Chapo Guzmán caminaba como si nada pasara.
Para los guardias era una rutina aburrida. Para él, era el inicio de la jugada más audaz de su vida. Cada segundo estaba sincronizado. Había esperado meses para ese momento, y ahora, en cuestión de minutos, su cuerpo desaparecería de las cámaras como un fantasma. Las imágenes de seguridad lo muestran encendiendo un cigarrillo, dando un par de vueltas y después entrando a la ducha. Nadie sospechó nada. El guardia de turno pensó que era parte de su rutina, pero esa ducha escondía el secreto mejor guardado de los últimos meses, un agujero perfectamente excavado que conectaba con el túnel de la libertad. El silencio de la prisión contrastaba con la tensión subterránea. En el túnel, la moto sobre rieles rugía suavemente, iluminada por las lámparas colocadas a lo largo del camino. Los cómplices esperaban al capo con nervios de acero. Sabían que un solo error podía costarles la vida. Guzmán bajó por la abertura, dejando atrás la celda que había sido su jaula. Por primera vez en meses, respiraba aire distinto al de la prisión. El túnel estaba allí, esperándolo como un monstruo de acero y tierra, listo para tragárselo y escupirlo a la libertad. El recorrido fue rápido. Montado en la moto adaptada, recorrió más de 1 kilómetro bajo tierra, impulsado por la certeza de que el Estado mexicano jamás lo alcanzaría. Mientras avanzaba, la tierra húmeda y el eco de las lámparas le recordaban que estaba en un pasaje clandestino diseñado solo para él. Cada metro era una victoria contra el sistema. Arriba, los custodios seguían sin notar nada. Pasaron minutos antes de que alguien se diera cuenta de que el capo había desaparecido de la celda. Al revisar la cámara, lo único que encontraron fue la ducha vacía. Pánico, desesperación. El preso más peligroso del país ya no estaba. Imagina ser uno de esos guardias en ese instante. El frío recorriendo tu espalda, el sudor en tus manos, la certeza de que tu carrera, y tal vez tu vida, se había terminado. ¿Qué habrías hecho tú en ese momento? Cuéntanos en los comentarios, porque queremos saber cómo habrías reaccionado al ver desaparecer al hombre más buscado de México. La noticia corrió dentro del penal como pólvora. Alarmas encendidas, gritos, órdenes contradictorias. Nadie sabía por dónde había escapado. Algunos pensaban que se había ocultado dentro de la prisión. Otros creían que había sido liberado por cómplices armados. Pero la verdad era aún más humillante. Había escapado bajo sus narices, cavando un túnel que tardaron meses en notar. El túnel lo condujo directamente a una casa en construcción en la colonia Santa Juanita. Allí, cómplices lo esperaban con ropa limpia, vehículos y un plan para desaparecerlo en cuestión de minutos. Era como ver una coreografía perfecta, ensayada una y otra vez hasta lograr la sincronía. El Chapo salió del túnel cubierto de tierra, con el rostro sudado, pero con una sonrisa apenas contenida. Había vuelto a hacerlo. Había humillado al Estado. Había burlado a los sistemas de seguridad más sofisticados y ahora era libre de nuevo. La magnitud del escape fue tal que, al hacerse pública la noticia, millones de mexicanos no lo podían creer. La prensa internacional lo comparó con películas de acción, con escenas dignas de Hollywood. Y es que, ¿qué otro criminal podía escapar de una prisión de máxima seguridad por un túnel con moto incluida? Este fue el momento exacto que convirtió al capo en una leyenda viva. Mientras algunos lo odiaban y exigían justicia, otros lo admiraban como símbolo de astucia y poder. Lo cierto es que su nombre quedó grabado en la historia, no solo por sus crímenes, sino por la osadía de demostrar que ni la cárcel más fuerte podía detenerlo. Y ahora te pregunto, ¿tú lo ves como un genio del escape o como una vergüenza nacional? Déjalo en los comentarios, porque queremos conocer tu visión sobre este episodio que dividió a todo un país. Si has llegado hasta aquí, probablemente estés tan sorprendido como millones de personas que vivieron esta noticia en tiempo real. Y para seguir conociendo la verdad detrás de estas historias que marcaron la historia de México, asegúrate de suscribirte al canal ahora mismo. Así no te pierdes los próximos videos donde revelamos secretos que la televisión nunca se atrevió a contar. Lo que viene a continuación es incluso más impactante: la reacción del gobierno, la presión internacional y la vergüenza que quedó registrada para siempre en la memoria de México.
No te lo pierdas porque esta historia apenas está comenzando. El penal estaba en caos. Custodios corrían de un lado a otro, revisando celdas, activando alarmas, llamando a superiores que tampoco sabían qué hacer. La fuga ya no podía ocultarse. El preso más importante del país había desaparecido. Afuera, en cuestión de minutos, la noticia empezó a filtrarse. Periodistas, políticos, familias enteras, todos se enteraron de que Joaquín El Chapo Guzmán había logrado lo imposible otra vez. El gobierno mexicano intentó reaccionar con rapidez. Conferencias de prensa improvisadas, declaraciones apresuradas y una frase que se repitió como eco en todo el mundo: El Chapo se fugó. Esa frase se convirtió en sinónimo de humillación nacional. Los medios internacionales no tardaron en comparar la situación con una burla al Estado. ¿Cómo era posible que un criminal escapara de una prisión de máxima seguridad con semejante facilidad? Las primeras imágenes del túnel circularon por televisión y redes sociales. La moto sobre rieles, la ventilación, las lámparas, todo parecía más sofisticado que la propia prisión. Mientras las autoridades intentaban explicar lo inexplicable, millones de personas en México se reían, incrédulas. Para algunos, Guzmán era un villano peligroso que debía ser castigado. Para otros, era un símbolo de astucia que había dejado al gobierno en ridículo. La presión internacional aumentaba. Estados Unidos, que había advertido sobre el poder del capo, exigía respuestas inmediatas. La DEA observaba con atención, cuestionando la credibilidad del sistema penitenciario mexicano. Las cadenas de noticias transmitían el escape como si fuera un espectáculo global. México estaba en el centro de la vergüenza mundial. Y aquí cabe preguntarse, ¿fue este escape un acto de genialidad criminal o una demostración brutal de corrupción? Porque no se trataba solo de un túnel bien diseñado, sino de una cadena de fallos y complicidades que hicieron posible lo imposible. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el Chapo lo logró por inteligencia propia o porque hubo manos dentro del gobierno que le abrieron el camino? Déjalo en los comentarios, porque tu perspectiva es importante en este debate. El presidente de aquel entonces dio declaraciones firmes prometiendo una recaptura inmediata. Se movilizaron miles de policías y soldados. Se organizaron operativos en todo el país, pero la realidad era que Guzmán había desaparecido sin dejar rastro. La cacería sería larga y costosa, y cada día que pasaba sin resultados aumentaba la burla pública. Las calles se llenaron de rumores. Algunos decían haber visto al capo en su tierra natal, otros aseguraban que había cruzado la frontera. Los memes inundaban internet ridiculizando a las autoridades. La fuga no solo había sido un golpe al sistema penitenciario, sino un recordatorio de que el poder del narcotráfico estaba enraizado en la política, la policía y hasta en las instituciones que debían mantener la ley. La prensa internacional fue despiadada. Titulares como "El Estado mexicano humillado", "El escape del siglo" y "La burla de Guzmán" circulaban en portadas de periódicos de Estados Unidos, Europa y América Latina. Cada palabra aumentaba la vergüenza. El caso de Guzmán dejó de ser un asunto local para convertirse en un símbolo global de impunidad. Y ahora te pregunto directamente a ti, ¿cómo habrías reaccionado si fueras mexicano en ese momento? ¿Con rabia por la vergüenza nacional o con risa por lo increíble de la historia? Déjalo en los comentarios, porque queremos conocer tu reacción personal ante un momento que quedó grabado en la memoria colectiva. Mientras tanto, la familia de Guzmán también estaba en shock. Para ellos significaba esperanza, pero también peligro. Sabían que el gobierno haría lo imposible por capturarlo de nuevo. La presión sobre sus allegados sería brutal. No había espacio para la calma. La fuga del capo puso a todos bajo la lupa de las autoridades. El impacto inmediato en México fue devastador. La confianza en el sistema de justicia se derrumbó. Las encuestas de la época mostraban que la mayoría de los ciudadanos no creía en la versión oficial de los hechos. Para muchos, la fuga fue la prueba más clara de que la corrupción estaba enraizada en cada nivel del poder. Pero también hubo quienes vieron en Guzmán a un mito moderno. Un hombre que, pese a estar tras las rejas,
había demostrado que seguía teniendo más poder que todo un Estado. Esa dualidad, villano para unos, héroe para otros, hizo que su figura se convirtiera en leyenda. Si estás disfrutando de esta narración y quieres seguir descubriendo verdades que la televisión nunca contó, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones. Así formarás parte de esta comunidad que busca conocer lo que otros prefieren ocultar. El escape de Guzmán fue más que una fuga. Fue una bofetada al sistema, un recordatorio de que en México el poder del narco aún podía doblegar al gobierno. Y mientras los días pasaban, la humillación crecía. La gente exigía respuestas, pero las respuestas nunca llegaban. Lo que vendría después sería aún más impresionante: la persecución internacional, la recaptura y el mito que sigue vivo hasta hoy. Pero antes de llegar allí, es importante entender que esas primeras 24 horas tras la fuga marcaron un antes y un después en la historia de México. La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán no fue solo una humillación inmediata para el gobierno mexicano, fue también el inicio de un legado oscuro que todavía hoy genera debates, teorías y controversias. Aquellas 24 horas marcaron un antes y un después en la historia del crimen organizado y en la imagen de un país entero frente al mundo. Con su escape, Guzmán demostró que el poder del narcotráfico no conocía límites. Cavó un túnel con ingeniería casi militar, burló cámaras, custodios y sistemas de seguridad considerados infalibles. La pregunta sigue vigente: ¿cómo pudo lograrlo sin ayuda interna? Para muchos, la respuesta está clara: la corrupción fue el ingrediente secreto del plan. Para otros, la astucia y la disciplina del capo bastaron para humillar al Estado. Lo cierto es que la fuga no solo lo convirtió en fugitivo, sino en mito. En las calles su nombre era repetido como leyenda urbana. Había quienes lo comparaban con un fantasma imposible de atrapar. Otros lo odiaban por el sufrimiento que su imperio había causado. Esa dualidad, de héroe y villano al mismo tiempo, fue lo que consolidó su figura en el imaginario colectivo. La reacción internacional también dejó huella. México quedó marcado como un país donde ni siquiera la cárcel más segura podía retener a un criminal. Fue un golpe a la confianza institucional, una herida que tardó años en sanar. Y aunque tiempo después Guzmán fue recapturado, esa mancha nunca desapareció. Cada vez que alguien menciona el altiplano, lo primero que viene a la mente no es su fortaleza, sino el túnel que lo ridiculizó. Y ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que Guzmán planeó cada detalle con precisión de reloj suizo o que el gobierno fue cómplice desde el principio? Escribe tu respuesta en los comentarios, porque tu voz también forma parte de esta historia. El escape también generó una oleada de teorías. Algunos aseguran que fue liberado intencionalmente como parte de un pacto. Otros creen que todo fue organizado para distraer a la opinión pública de otros problemas nacionales. Hay quienes incluso sostienen que El Chapo nunca escapó, que se trató de un doble y que la verdad fue ocultada por razones políticas. La falta de claridad en los reportes oficiales alimenta esas sospechas hasta hoy. Más allá de las teorías, lo que queda claro es que la figura de Guzmán se agrandó. Cada fuga lo hacía parecer invencible. Su imagen cruzaba fronteras, inspiraba corridos, series de televisión y documentales. El hombre que una vez fue campesino pobre se había convertido en un símbolo de poder y desafío al Estado. Y aquí surge otra pregunta. ¿La fuga de Guzmán fue un triunfo personal o una derrota colectiva para México? Si piensas que fue un triunfo de astucia, compártelo en los comentarios. Si crees que fue una vergüenza nacional, también dilo. Queremos escuchar todas las voces, porque este canal se construye con tu participación. Para el gobierno, la fuga fue un desastre. Para los cárteles rivales, fue una demostración de poder. Para el pueblo, fue una mezcla de risa, rabia y resignación. Y para la historia, fue el recordatorio de que incluso el hombre más vigilado podía desaparecer bajo tierra como si la justicia no existiera. Las últimas 24 horas de El Chapo en el altiplano pasaron de ser rutina carcelaria a convertirse en un guión que ni Hollywood se habría atrevido a escribir. La humillación de México quedó registrada en cada portada.
en cada noticiero, en cada memoria. Y aunque el capo fue recapturado tiempo después, la cicatriz del escape nunca sanó. Si has llegado hasta aquí, significa que valoras conocer la verdad detrás de los hechos que cambiaron la historia. Por eso te invito a suscribirte al canal y activar todas las notificaciones, porque juntos vamos a seguir descubriendo secretos que la televisión nunca se atrevió a mostrar. Y antes de cerrar, quiero pedirte algo especial. Comparte este video con 2 amigos que también quieran conocer la verdad sobre el Chapo. Así nos ayudas a crecer y a mantener viva esta comunidad que no se conforma con las versiones oficiales. El legado de estas 24 horas no está solo en el escape, sino en lo que reveló: la fragilidad del sistema, la fuerza del narco y la eterna lucha entre el poder y la justicia. El túnel por donde Guzmán escapó no solo lo devolvió a la libertad, también abrió un agujero en la credibilidad del Estado mexicano, y ese agujero hasta hoy sigue sin cerrarse.